Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios básicos en MATLAB. Nos están diciendo que una compañía de automóviles vende tres tipos de autos, el A, el B y el C, y cada uno tiene un precio de venta y un porcentaje de comisión por venta diferentes. Tenemos que elaborar un programa que calcule el valor de las comisiones que se deben pagar a determinado vendedor después de haber recibido la cantidad y el tipo de autos que vendió. Entonces tenemos que tener en cuenta que la comisión por haber vendido un auto de tipo A es de $24, por ejemplo, para el B33 y para el C38. Entonces, para empezar a resolver este ejercicio, primero vamos a empezar con un CLC para limpiar la consola cada que ejecutemos el código. Y luego vamos a inicializar tres variables. Una se va a llamar A, que va a valer 24. Una se va a llamar B, valiendo 33. Y la otra C, que vale 38, que son las variables que vamos a tener con el precio de la comisión por cada venta de cada uno de estos carros. Y luego lo que vamos a hacer es crear tres variables. Una se va a llamar autos tipo A. En esta lo que vamos a hacer es pedirle al usuario con un input que ingrese la cantidad de autos tipo A vendidos. 2 puntos. Y aquí cerramos con un punto y coma. Y ahora vamos a copiar esto otras dos veces para la que es de tipo B y para la que es de tipo C. Aquí vamos a pedirle que ingrese la cantidad de autos tipo B y la cantidad de autos tipo C. Entonces ya tenemos la cantidad de autos que vendió de cada tipo y lo que se cobra por comisión por vender cada uno de esos carros. Entonces vamos a hacer otra variable que se llama comisión y va a ser igual a los autos que se vendieron del tipo A. Y lo vamos a multiplicar por A, que es donde está la comisión de ese tipo de autos. Y luego autos tipo B por B. Y luego le sumamos a los autos tipo C por C. Y cerramos con un punto y coma. Entonces aquí estamos recibiendo un valor entero, me faltó decirlo. Con el input tenemos acceso a un valor entero. Y aquí tendríamos la comisión de ese vendedor. Solamente con un fprintf vamos a imprimir un salto de línea. Y vamos a decir que la comisión a pagar es 2 puntos. Y aquí vamos a imprimir un valor de tipo entero también. Por lo que vamos a usar el símbolo de porcentaje y la letra D. Luego vamos a hacer otro salto de línea, porque en MATLAB se ve bien así. Y luego vamos a imprimir la variable comisión. Ahora vamos a correr el programa. Vamos a decir que del autotipo A vendimos 2, del autotipo B 2 y del autotipo C 3. Y nos dice que la comisión a pagar es 228, que es o que viene de esta operación matemática que hicimos. Nos están pidiendo que escribamos un programa que lea una temperatura en grados Celsius y calcule la temperatura equivalente en grados Fahrenheit. También nos dicen que para calcular cierta cantidad de grados Fahrenheit la fórmula es 9/5 por la cantidad de los grados Celsius más 32. Entonces vamos a empezar a hacer este programa con un CLC para limpiar la consola cada que ejecutemos el código. Y luego voy a pedir al usuario que me diga en la variable C que acabo de declarar que ingrese la cantidad de grados Celsius. Entonces, como esa cantidad de grados puede tener números decimales, vamos a leer un valor de tipo double. Luego usamos un input y aquí le pedimos que ingrese la cantidad de grados Celsius a convertir. 2 puntos y cerramos con un punto y coma. Y luego sencillamente aplicamos la fórmula que nos dan en el enunciado para poder convertir estos grados. Entonces los grados Fahrenheit son 9/5 y esto lo multiplicamos por la cantidad de grados que queramos convertir más 32. No voy a usar paréntesis porque por la jerarquía de operaciones se va a realizar primero la división, luego se hace la multiplicación y luego la suma, así que se estaría haciendo en el orden correcto. Solamente vamos a colocar fprintf y vamos a colocar un salto de línea y vamos a imprimir una variable con valores decimales pero sin ceros a la derecha. Entonces vamos a usar el símbolo de porcentaje y la letra G y decimos que esa cantidad de grados Celsius equivale a... Y vamos a imprimir otra variable de tipo double o con decimales, grados Fahrenheit. Aquí cerremos con un salto de línea nuevamente. Y entonces, la primera variable que queremos imprimir acá es C, que son los grados Celsius que quisimos convertir. Y la siguiente variable que vamos a imprimir acá, la letra, es la variable F que tiene la conversión. Así que vamos a correr el programa. Vamos a convertir, por ejemplo, 100 grados. Y nos dice que 100 grados Celsius equivalen a 212 grados Fahrenheit.
Nos están diciendo que un corredor de maratón ha hecho un recorrido de 42,195 kilómetros en un tiempo t que se da en horas y minutos. Tenemos que escribir un programa que calcule la velocidad media del corredor en kilómetros por hora, kilómetros por minuto, kilómetros por segundo, metros por minuto y metros por segundo. Entonces, primero que todo vamos a empezar con un CLC para limpiar la consola cada que ejecutemos el programa. Y vamos a, primero que todo, pedirle al usuario que nos diga esa cantidad de horas y minutos en las que se recorrieron esta cantidad de kilómetros. Entonces, h va a ser la variable para las horas y con un input vamos a pedir un valor que va a ser de tipo entero. Y vamos a pedirle que ingrese la cantidad de horas. Dos puntos y cerramos con un punto y coma. Luego m va a ser para los minutos. Entonces con un input ingrese la cantidad de minutos. Dos puntos y cerramos también con un punto y coma. Ahora que tenemos esa cantidad de horas y de minutos, vamos a hacer algo necesario antes de calcular realmente la velocidad. Y es que si vamos a calcular algo basado solamente en el tiempo en horas, en minutos o en segundos, necesitamos que estas horas y minutos que nos ingresó el usuario sean convertidas solamente a horas, solamente a minutos y solamente a segundos. Entonces, para yo convertir una cantidad de horas y minutos solamente a horas, voy a crear una variable que se llame tiempo h y esta va a ser igual a la cantidad de horas que ya me ingresó. Vamos a sumar la misma cantidad de horas, pero además le vamos a sumar la cantidad de minutos dividido en 60. Recordemos que en 1 hora y 60 minutos, entonces si yo tomo una cantidad de minutos y la divido en 60, me va a dar la cantidad de horas que hay en esos minutos. Tomen por ejemplo 60 minutos. Si yo tomo 60 minutos y los divido entre 60, me va a dar 1, es porque hay 1 hora ahí. Entonces ahí tendríamos el tiempo en horas. Luego el tiempo m va a ser el tiempo en minutos. Entonces yo sé que en 1 hora hay 60 minutos. Si yo multiplico h por 60, ya aquí tendría la cantidad de minutos que hay en la variable h. Y luego sencillamente le sumo la cantidad de minutos que está en la variable m y ya con esto tendría el tiempo en minutos. Y luego el tiempo en segundos, tiempo s, va a ser igual a la cantidad de segundos que hay en 1 hora. ¿Cómo calculo eso? Bueno, primero yo ya sé que en 1 hora hay 60 minutos, así que h por 60 es la cantidad de minutos en esa cantidad de horas. Y luego, si yo multiplico esto otra vez por 60, me va a dar la cantidad de segundos porque hay 60 segundos en cada minuto. Entonces, ahí tendríamos h por 60, que es lo mismo que multiplicar a h por 3600. Si yo multiplico una cantidad de horas por 3600, me da la cantidad de segundos que hay en esa cantidad de horas. Y luego, para saber la cantidad de segundos en cierta cantidad de minutos, pues yo multiplico m por 60 como ya hicimos arriba. Y ya tenemos el tiempo solamente en horas, solamente en minutos y solamente en segundos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la velocidad media. Entonces nos están pidiendo que hagamos en kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros por hora recorrió esta persona? ¿Cuál fue su velocidad en kilómetros por hora? Para eso voy a crear una variable que se llama kmh, kilómetros por hora. Y va a ser igual a la distancia que recorrió, que son 42,195. Aquí en vez de coma usamos un punto para separar decimales. 42.195, que es la cantidad de kilómetros, sobre el tiempo que se demoró en hacerlas. Que como la requerimos en horas, pues vamos a usar tiempo h, que ya sabemos que es el tiempo en horas. Luego, para la cantidad de kilómetros en minuto, pues va a ser muy similar. Va a ser 42.195 sobre el tiempo, pero ahora en minutos, tiempo m. Y para los kilómetros sobre segundo, va a ser 42.195 sobre el tiempo s. Finalmente nos están pidiendo metros sobre minuto. Entonces, en 42 kilómetros hay 42.000 metros. Entonces yo sé que aquí ya tendría la cantidad de metros, 42.195 metros sobre la cantidad en minutos que está en la variable tiempo m, y luego la cantidad de metros sobre segundo, que son 42.195 metros sobre el tiempo s, que sería el tiempo en segundos. Y ahora sencillamente vamos a imprimir por pantalla los resultados de la siguiente manera. Vamos a colocar un salto de línea y vamos a decir la velocidad media fue. Aquí vamos a colocar varias cosas. Entonces empezamos con un salto de línea para que se vea abajo lo que estamos haciendo. De hecho voy a colocarlo de una vez así. Y vamos a colocar una variable. Vamos aquí a imprimir una variable que es el número que estamos calculando.
Voy a colocarla con el símbolo de porcentaje y la letra G porque no quiero que tenga ceros a la derecha, pero sí tenga los decimales. Y vamos a decir que esa es la cantidad de kilómetros por hora. Esto significa que aquí donde estoy colocando la G, luego voy a imprimir la variable kilómetros kmh, que son los kilómetros por hora. Luego, hagamos otro salto de línea. Lo hago así para que se entienda más o menos lo que estoy tratando de imprimir. Aquí serían los kilómetros sobre minuto. Aquí abajo vamos a hacer otra vez el símbolo de porcentaje, la letra G, kilómetros sobre segundo. Luego aquí abajo vamos a colocar el que sigue, que sería metros sobre minuto. Aquí abajo colocamos otra variable y vamos a colocar metros sobre segundo y cerramos con un salto de línea extra. Ahora lo que voy a hacer es que después de estas comillas voy a colocar las variables que quiero imprimir: kilómetros por hora, kilómetro por minuto, kilómetro por segundo, metro por minuto y metro por segundo. Y cerramos con, bueno, no es necesario cerrar con un punto y coma. Ahora todo esto por la forma en la que estoy imprimiendo lo voy a colocar dentro de estos corchetes cuadrados para que no vayamos a tener problemas a la hora de imprimirlo. Todo quede como dentro de un vector. Así que vamos a continuar, vamos a colocar la cantidad de horas, vamos a decir que fueron 2 con 35 minutos y aquí me dice la velocidad media en kilómetros por hora, kilómetros por minuto, kilómetros por segundo, metros por minuto y metros por segundo. Nos están diciendo que tenemos que escribir un programa que calcule la nota definitiva de un estudiante a partir de las siguientes notas parciales que tienen cada una un valor en porcentaje. Entonces hay 4 notas, una del examen, una de los trabajos, otra de los quizzes y la otra de participación. Y cada una tiene un peso diferente. Una vale el 50, otras valen el 20 y otra vale 10%. Entonces vamos a empezar colocando un CLC para borrar de la consola cada vez que hagamos la ejecución de este programa. Y luego le vamos a pedir al usuario que nos diga cada una de esas notas del estudiante, cuánto sacó en cada una de estas 4 diferentes notas. Para eso vamos a crear una variable que se llame examen escrito y va a ser igual a una variable tipo double porque puede tener decimales, y con un input vamos a pedir que ingrese la nota del examen escrito. 2 puntos y cerramos con un punto y coma. Voy a copiar esto otras 3 veces. Solamente vamos a cambiar que aquí vamos a pedir los trabajos y aquí voy a pedir la nota de los trabajos. En esta otra tenemos quizzes, entonces la nota de los quizzes. Y aquí la participación. Y aquí vamos a ingresar la nota de participación. Ya teniendo estas 4 variables dadas por el usuario, podemos empezar a calcular cuál es la nota de este estudiante. Entonces la nota es así. El examen vale el 50%, así que yo voy a tomar la variable examen escrito, que ya tiene ese valor de esa nota, y la voy a multiplicar por 0.5 para solamente hacerla pesar el 50%. Luego le voy a sumar la variable trabajos, que tiene la nota de trabajos, pero esta vale el 20%, así que la multiplico por 0.2. Luego quizzes por 0.2 y luego participación por 0.1, porque esta vale solamente el 10%. Entonces, sumando todas estos porcentajes me tiene que dar la nota del estudiante que queda en la variable nota. Voy a usar un fprintf para imprimir un salto de línea y decir que la nota definitiva del estudiante es 2 puntos. Y aquí voy a imprimir una variable de tipo flotante que no tenga ceros a la derecha. Para eso voy a usar el símbolo de porcentaje y la letra G. Cerramos con un salto de línea extra y después de una coma vamos a colocar la variable nota, que es la que queremos imprimir aquí. Vamos a correr el programa y aquí nos está pidiendo la nota del examen escrito. Vamos a colocarle 5, luego en trabajos 3, luego en quizzes 2.5 y luego en participación 1. Y nos dice que la nota del estudiante es 3.7. Nos están diciendo que para un empleado se tienen los siguientes datos. Está el nombre, el salario básico por hora, las horas ordinarias que trabajó y las horas extra, tanto diurnas como nocturnas como dominicales. Teniendo toda esa información, tenemos que escribir un programa que calcule e imprima el nombre del empleado, el salario neto a pagar y el valor de la retención de la fuente, teniendo en cuenta que las horas extra tienen estos recargos. Para las horas extras diurnas, el 25%, para las nocturnas 50% y para las dominicales 75%.
y que el 10% de retención en la fuente se aplica a las horas extras trabajadas solamente. Entonces, para empezar a resolver este ejercicio, primero vamos a colocar un CLC para borrar la consola cada vez que ejecutemos el programa. Y lo primero es pedirle al usuario toda la información: nombre, salario, horas ordinarias y horas extra. Entonces, vamos a empezar con el nombre. Para que podamos ingresar un nombre, vamos a usar un input y vamos a pedirle al usuario que ingrese el nombre del empleado. Solo que vamos a separarlo y vamos a colocar una S después de una coma para que sepamos que estamos leyendo una variable o un valor de tipo string y se guarde como un texto. Luego, para el salario puede ser de tipo double porque puede tener decimales dependiendo de la moneda. Entonces primero lo volvemos double y luego con un input vamos a pedir que ingrese el salario básico por hora. Y cerramos con otro punto y coma. Ahora las horas ordinarias. La cantidad de horas ordinarias yo espero que sean de tipo entero, así que vamos a usar solamente un input y vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de horas ordinarias trabajadas. Cerramos con un punto y coma. Y solamente para ahorrar un poco de tiempo voy a copiar esto unas veces. Aquí vamos a tener a las extras diurnas. Aquí a las extras nocturnas. Y aquí a las extras dominicales. Entonces, vamos a pedirle que ingrese la cantidad de horas extras diurnas trabajadas, de horas extras nocturnas trabajadas y de horas extras dominicales trabajadas. Entonces, ya con estas líneas estamos recibiendo toda la información que necesitamos para empezar a trabajar. Vamos primero que todo a calcular el salario ordinario de este trabajador. Entonces, el salario ordinario del trabajador, vamos a colocar acá una variable que se llame salario ordinario, pues va a ser igual al salario que el trabajador tiene, al salario, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de horas ordinarias que trabajó este empleado. Entonces, si multiplico la cantidad de horas por su salario básico por hora, pues me va a dar cuánto trabajó, cuánto salario tendrá de manera ordinaria. Y luego vamos a calcular por aparte el salario de las horas extra. Y lo vamos a calcular por aparte porque la retención solo se aplica a las horas extra. Entonces me interesa tener ese valor en una variable aparte. Vamos entonces con la variable salario extra. Y va a tener lo siguiente: la cantidad de horas extras diurnas, que cada hora se paga por lo menos a lo que se paga una hora normal, que está en la variable salario. Pero es que además tiene un recargo del 25%. Entonces, para sumarle el 25% a ese valor, solamente lo tengo que multiplicar por 1.25 y ya tendríamos el 25% extra. Ahora le vamos a sumar las horas extras nocturnas. También se multiplica por el salario, pero estas tienen un recargo del 50%. Así que si lo multiplico por 1.5, me va a dar ese extra del 50% que necesitamos. Y luego para las extras dominicales, también cada una la multiplicamos por el salario y luego le sumamos el 75%, que sería multiplicarlo por 1.75. Así que aquí ya tenemos cuánto ganó en horas extra y aquí cuánto es su salario normal y ordinario. Ahora nos dicen que la retención es el 10% de las horas extras trabajadas. Entonces voy a crear una variable más que se llama retención y tomamos solamente el salario de las horas extra, que está en la variable salario extra, y lo multiplicamos por 0.1, porque solamente necesitamos el 10% de ese valor. Con 0.1 tenemos el 10% y esa será la retención. Ahora sí vamos a crear una variable que se llame a pagar, que va a tener como el cálculo total de cuánto hay que pagarle a este empleado. Primero que todo hay que pagarle su salario ordinario, eso es lo primero. Luego le vamos a pagar lo que ganó en horas extra, que es el salario extra. Pero luego le vamos a restar la retención. Entonces ahí tenemos menos la retención. Todo eso es lo que habría que pagarle al empleado. Vamos a usar printf para imprimir por pantalla. Primero que todo un salto de línea. Y para decir que pagar al empleado, recordemos que nos están pidiendo que imprimamos el nombre del empleado. Entonces aquí vamos a colocar su nombre. Como es una variable tipo string, usamos el símbolo de porcentaje y la letra S. La cantidad de, y aquí vamos a colocar su salario ordinario. Como es una variable tipo double, voy a usar el símbolo de porcentaje y la letra G para que no tenga ceros a la derecha.
Luego voy a colocar un salto de línea y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la retención fue de 2 puntos. Y aquí otra vez el símbolo de porcentaje, la letra G, para imprimir un valor que tenga decimales y un salto de línea. Ahora, lo primero que vamos a imprimir es el nombre. Así que aquí va el nombre. Luego lo que vamos a imprimir es el salario a pagar. Entonces, a pagar. Y luego vamos a imprimir la retención, que está en la variable retención. Así que vamos a correr el programa. Vamos a decir que el empleado... bueno, aquí vamos a colocar unos 2 puntos. Así, para que se vea un poco mejor. Bien, el empleado se va a llamar Juan. El salario básico por hora es de 10.000. La cantidad de horas trabajadas vamos a decir que fueron 40. Luego 2 diurnas, 2 nocturnas y 2 dominicales. Así que nos dice que pagarle al empleado Juan la cantidad de 481.000 y que la retención fue de 9.000. Nos están diciendo que un policía de tránsito reporta a la central un promedio de N infracciones en el mes, de las cuales el 20% se producen en la mañana, el 35% en la tarde y el 45% en la noche. Tenemos que escribir un programa que calcule e imprima el promedio diario matutino, el promedio diario vespertino y el promedio diario nocturno de infracciones. Para resolver este ejercicio, primero vamos a colocar un CLC para borrar por la consola cada vez que ejecutemos el código. Y primero que todo necesitamos saber cuál es esa cantidad N de infracciones que hay en el mes. Entonces voy a crear una variable que se llame infracciones y va a ser igual a un input en el que vamos a preguntarle al usuario que ingrese la cantidad de infracciones en el mes. Como las infracciones no puede ser un número con decimales, estoy usando input porque así leemos un valor solamente de tipo entero. Y ahora, esta es la cantidad de infracciones en el mes, pero nos están pidiendo un promedio diario. Así que vamos a crear una variable que se llame infracciones diarias, que en promedio sería la cantidad de infracciones que ya nos dio el usuario sobre 30, haciendo pues un reconteo en el que todos los meses tengan 30 días. Y ya tendríamos una cantidad de infracciones diarias. De cada una de estas infracciones sabemos que hay un porcentaje que ocurre en la mañana, otro porcentaje en la tarde y otro porcentaje en la noche. Así que vamos a ver exactamente a cuánto equivalen esos porcentajes en esta cantidad de infracciones diarias. Vamos a colocar una variable que se llame infracciones matutinas y va a ser igual a la cantidad de infracciones diarias, pero recordemos que estas son solo el 20% en promedio. Entonces, si multiplicamos las infracciones diarias por el 0.2, nos da el 20% de esas infracciones, que serían las infracciones matutinas. Voy a copiar esto otras 2 veces y aquí tendríamos vespertinas, infracciones vespertinas, que son la misma cantidad de infracciones diarias, pero ocurren el 35%. Entonces lo multiplicamos por 0.35. Y luego a las infracciones nocturnas, que ocurren el 45% de las veces, vamos a multiplicar esto por 0.45. Tendríamos el equivalente de infracciones con su porcentaje, pero separados ya por las matutinas, vespertinas y nocturnas. Vamos a colocar un fprintf y vamos a colocar un salto de línea y decir que el promedio diario matutino de infracciones es de 2 puntos y colocamos el símbolo de porcentaje y la letra G para dejar que el número, para hacer que el número no tenga ceros a la derecha. Y aquí vamos a imprimir las infracciones matutinas que están en esta variable de infracciones matutinas. Voy a copiar esto otras 2 veces y vamos a colocar el promedio diario de vespertino de infracciones y vamos a colocar la variable infracciones vespertinas y luego el promedio diario nocturno de infracciones y vamos a colocar la variable infracciones nocturnas. Corremos el programa y vamos a decir que en el mes hay 48.000 infracciones. Nos dice que el promedio diario matutino es de 320, vespertino 560 y nocturno de 720. Aquí voy a colocar un salto de línea para que se vea mejor. Nos piden escribir un programa que lea un número entero A de 4 cifras y tenemos que calcular el número B que resulta de leer el número A de derecha a izquierda. Entonces, si el número A es 4538, el número de B que necesitan es 8354, es decir, el mismo número pero leído al revés. Para resolver este ejercicio primero vamos a colocar un CLC para limpiar la consola cada vez que usemos el programa y luego vamos a leer la variable A, que va a ser el número de 4 cifras. Como es un número de tipo entero, usamos input y le pedimos al usuario que ingrese un número
de 4 cifras. 2 puntos y cerramos con un punto y coma. Ahora que ya tenemos el número de 4 cifras, vamos a ver cómo podemos resolver el ejercicio. Yo lo voy a resolver encontrando las 4 cifras independientemente. Es decir, necesito guardar en una variable el número 4, en otra el número 5, en otra el número 3 y el número 8 en otra. Por ejemplo, para este número. Entonces, vamos a hacer primero la que para mí es más sencilla, que es C4, el 8 aquí del final. Y para que se den cuenta por qué digo que es sencilla, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a decir que C4 es igual a A sobre 10. Cerramos con un punto y coma. Y vamos a colocar un fprintf y vamos a imprimir el resultado. Voy a colocar 2 saltos de línea y en la mitad voy a colocar una variable tipo flotante. El símbolo de porcentaje y la letra G. Y vamos a imprimir la cifra 4. Eso es solamente para imprimir el resultado de esa división. Entonces corramos el programa, coloquemos 4538, que es el valor del ejemplo. Y miren que el resultado es 453.8. Entonces yo solamente necesito el valor de este 8. A mí no me interesa nada de esto de acá. La última cifra es solamente 8. Para acceder a esta cifra no me interesa tanto el resultado de la división como el residuo de la división. Entonces yo sé que yo puedo acceder al residuo de la división si uso la función mod. Mod toma el valor del primer número, del segundo, hace la división, pero solamente me devuelve el residuo. Así que ahora vamos a imprimir solamente un número entero que va a resultar de 4538 y miren que ya tengo acceso al número 8 con solamente acceder al residuo de dividir este número sobre 10. Ahora vamos con la cifra número 3, que es un poco más compleja, pero de nuevo vamos a verla paso a paso. ¿Qué pasa si yo divido el número 4538 entre 100? Entonces vamos de nuevo a colocar aquí las variables de forma correcta. Vamos a imprimir la cifra número 3 y coloquemos 4538. Miren que ahora tengo 45 en la parte entera y 38 en la parte decimal. Entonces el 3, que es el que yo estoy buscando, está en la parte decimal. Así que yo ya sé que no me interesa la respuesta como tal, sino el residuo. De nuevo, eso lo podemos lograr con mod, solo que ya no sería 10, sino 100. Entonces si yo corro el programa nuevamente, aquí tendría solamente el residuo, que es 38. Vale. Ahora, a mí no me interesa el 8, a mí solamente me interesa tener el 3. Así que, ¿qué pasa si yo divido esto entre 10? Miren que si yo divido esto entre 10, vuelvo a colocar 4538, el 38 se vuelve 3.8. Me queda el 8 por una parte y el 3 por una, pero a mí solo me interesa el 3. La manera en la que yo accedo solamente a la parte entera de este número es con la función fix. Entonces vamos a encerrar todo esto dentro de la función fix, que me va a dar solamente la parte entera de este número. Y así 4538 se vuelve 3, que es la cifra número 3, que es la que estaba buscando. Ahora vamos con la cifra número 2. Tiene exactamente el mismo razonamiento que el anterior. Vamos de hecho a copiarlo. Solo que primero vamos a dividir sobre 1000 para que quede 4.538. Entonces me queda el 538, que es lo que me interesa. Y eso lo vamos a dividir sobre 100 para que quede 5.38. Y de eso sumamos solamente el valor entero con fix para que me dé solamente el 5 o la cifra número 2. Miremos qué pasa con 4538, solamente me da el 5. Y finalmente, ¿cómo accedemos a la cifra número 1? Pues, bueno, hay varias maneras. La que encuentro en este momento podría ser, por ejemplo, hacer A sobre 1000. Entonces, vamos a imprimir la cifra número 1 para ver qué pasa con A sobre 1000. Miren que tenemos 4.538. Pero si yo solamente quiero la parte entera, uso fix, encierro esto dentro de la función. Y ahora me debería dar solamente la primera cifra, que es 4. Y teniendo la cifra 1, 2, 3 y 4 todas por aparte, vamos a imprimirlas como números enteros, aquí con la letra D. Y vamos a imprimir primero la cifra 4 porque vamos al revés, luego la 3, luego la 2 y luego la 1. De manera que si yo corro el programa y coloco 4538, me va a aparecer el número 8354, que es el mismo número al revés. Y esto evidentemente para cualquier número de 4 cifras. 1, 2, 3, 4 se vuelve 4, 3, 2, 1. Nos están diciendo que en una ciudad hay n habitantes el 1 de enero. Y también nos dicen que al finalizar el año, el 31 de diciembre, la población en esa ciudad ha variado porque el 2% de la población emigró. Hubo un aumento del 1.8 por inmigraciones, hubo un aumento del 1.7 por nacimientos y el 1.1% de la población falleció.
Entonces tenemos que escribir un programa que, basándonos en esta información, calcule e imprima el aumento promedio mensual de la población en número de personas, la disminución promedio mensual de la población en número de personas y la población total de la ciudad al finalizar el año. Entonces, para empezar a resolver este ejercicio, vamos a colocar un CLC para limpiar la consola cada vez que usemos o corramos el programa. Y lo primero que vamos a hacer es preguntarle al usuario cuál era la cantidad n de habitantes que había el 1 de enero, que esa es la primera información que necesitamos. Vamos a crear una variable que se llame población inicial. Y esta población inicial va a ser una variable tipo entero, así que con el input vamos a pedir al usuario que ingrese la cantidad de habitantes iniciales. 2 puntos y cerramos con un punto y coma. Ya tenemos esa cantidad de habitantes. Ahora, yo sé que el 2% emigró, el 1,8% inmigró, etcétera, etcétera. Vamos a crear variables que me digan exactamente cuántas personas equivalen a este grupo, cuántas a este grupo, etcétera. Para eso voy a crear primero que todo una variable que se llame emigración. Entonces, yo voy a partir de la población inicial, pero me dicen que solamente el 2% de la población emigró a otras ciudades. Entonces, para sacar el 2% de la población inicial, lo puedo multiplicar por 0.02 y eso me da ese 2%. Ya tenemos entonces la cantidad de personas que emigraron. Luego vamos a crear una variable que se llame inmigración y va a ser igual a la población inicial, de nuevo, pero entonces en este caso el 1.8 inmigraron. Para sacar el 1.8 multiplicamos por 0.018. Luego vamos a ver los nacimientos. Entonces, de nuevo, la población inicial y nos dicen que hubo un aumento del 1.7. Entonces multiplicamos por 0.017. Y luego los fallecimientos. Vamos a poner la población inicial y nos dicen que el 1.1% de la población falleció. Entonces, por 0.011. Y ya tendríamos en porcentaje, habiendo multiplicado por el porcentaje, ya tenemos la cantidad de personas que emigraron, inmigraron, nacieron y fallecieron. Ahora, lo que vamos a hacer es crear dos variables, una que se llame aumento y otra que se llame disminución. El aumento, pues, es gracias a la inmigración que hay hacia la ciudad y los nacimientos. Ellos dos aportan al aumento de ciudadanos. Y luego la disminución, pues va a ser sumar la gente que emigró y le sumamos la gente que falleció. Y cerramos con un punto y coma. De manera que ya teniendo la cantidad de aumentos y de disminuciones, tenemos que recordar que esto es anual, nos están dando la cantidad de habitantes totales, pero nos están pidiendo un promedio mensual. Entonces, todo esto que tengo es un valor total de los habitantes, pero necesito el valor mensual. Para eso voy a crear otra variable que se llame aumento, pero mensual. Aumento mensual va a ser igual al mismo aumento que ya calculamos antes, pero dividido 12, porque hay 12 meses en un año. Entonces así calculamos por cada mes en promedio cuánto aumento hubo. Y luego la disminución mensual pues va a ser igual a la disminución sobre 12 también, para calcular esta disminución mensual. Y luego vamos a ver cómo hacemos esto de la población total al final del año. Entonces, la población final, que voy a guardar en la variable población final, es la misma población inicial, ¿vale?, más la cantidad de aumento que hubo, que ya tenemos en la variable aumento, menos la disminución que se tuvo. Y cerramos con un punto y coma. Entonces, ya teniendo estas tres variables, podemos imprimir cuánto aumento promedio mensual hubo, cuánta disminución promedio mensual y en la población total. Sencillamente vamos a colocar un fprintf y vamos a colocar un salto de línea y decir que el aumento mensual fue de, y colocamos el símbolo de porcentaje y la letra G, porque quiero imprimir el número de personas sin ceros a la derecha. Personas. Cerramos con un punto y aquí vamos a imprimir a la variable aumento mensual. Perfecto. Vamos a copiar esto. Vamos a decir ahora que la disminución mensual fue de, y aquí lo tenemos en la variable disminución mensual. Y al final vamos a decir que la población al final del año fue de, aquí colocamos una variable de tipo flotante, pero con 0 decimales, porque las personas no se dividen
es un número sin decimales, digamos. Así que colocamos esto y personas. Aquí colocamos la población final. Aquí la tenemos. Vamos a correr el programa y vamos a decir que inicialmente había 1 millón de personas. Nos dice que el aumento mensual fue de 2.916, que la disminución mensual fue de 2.583 y que al final del año había 1.004.000 personas. Nos están diciendo que el siguiente es el menú de un restaurante de hamburguesas. Tenemos básicamente todas las comidas que preparan y el precio de cada una. Nos están pidiendo que escribamos un programa que lea la cantidad consumida de cada alimento y que calcule e imprima el total de la cuenta. Entonces, para hacer este ejercicio, primero vamos a usar un CLC para limpiar la consola cada vez que ejecutemos el programa. Y voy a colocar algunas variables que van a tener los precios. Entonces, el precio de la hamburguesa, que es igual a 12, solamente me estoy guiando por lo que nos da el enunciado. Luego, el precio de la hamburguesa con queso, que es igual a 15. Luego, el precio de la hamburguesa doble, que es igual a 17. Luego el precio de las papas, que es igual a 5. El precio de las malteadas, que es igual a 6. Luego el precio de los refrescos, que es igual a 5. Y el precio del café, que es igual a 6. Entonces tenemos las variables con los precios. Es una forma ordenada de tener la información ya dentro del programa. Y ahora le tenemos que decir al usuario que nos diga la cantidad consumida de cada alimento de cierto cliente. Entonces, aquí abajo vamos a crear una variable que se llame C hamburguesas. Hamburguesas. Y la cantidad de hamburguesas le vamos a pedir al usuario que nos la diga con un input, porque es una variable de tipo entero. Ingrese la cantidad de hamburguesas. 2 puntos y cerramos con un punto y coma. Voy a copiar esto unas cuantas veces porque va a ser muy similar. Aquí va a ser hamburguesas con queso. Entonces ingrese la cantidad de hamburguesas con queso. Aquí hamburguesas dobles. Aquí la cantidad de hamburguesas dobles. Luego vendríamos con las papas. La cantidad de papas. Luego la cantidad de malteadas. Luego la cantidad de refrescos. Y finalmente la cantidad de cafés. Perfecto. Entonces ya tenemos cuánto vale cada artículo y tenemos una cantidad consumida de cada artículo. Vamos a calcular el total a pagar. Y el total a pagar es muy sencillo. Tomamos la cantidad de hamburguesas, solo las hamburguesas, y la multiplicamos por el precio de las hamburguesas. ¿Listo? Ahí ya tenemos la cantidad de hamburguesas que se consumieron por el precio, nos da el total a pagar por esas hamburguesas. Pero tenemos que sumarle lo siguiente, que sería la cantidad de hamburguesas con queso por el precio de las hamburguesas con queso. ¿Vale? Y luego vamos a sumar, voy a colocar aquí 3 puntos y me voy a ir para abajo para seguir. Tendríamos la cantidad de hamburguesas dobles por el precio de las hamburguesas dobles, más la cantidad de papas por el precio de las papas, más, aquí coloquemos otra vez unos 3 puntos, la cantidad de malteadas por el precio de las malteadas, más la cantidad de refrescos por el precio de los refrescos, más la cantidad de cafés por el precio del café. Y ya tendríamos entonces que tomó cada artículo consumido y lo multiplicó por su precio. Si fuera 0, pues no se agrega nada a la suma, pero si tiene algún valor se agrega el total. Y ya que tenemos ese valor total, sencillamente vamos a colocar aquí abajo un fprintf con un salto de línea que nos diga que el valor a pagar es 2 puntos, el símbolo de porcentaje, la letra D, cerramos con otro salto de línea y este símbolo de porcentaje y la letra D es para aquí imprimir la variable total. Cerramos aquí y vamos a correr el programa. Entonces la cantidad de hamburguesas vamos a pedir una de cada cosa. Una hamburguesa con queso, hamburguesa doble, papas, malteadas, refrescos.
y cafés y nos dice que el valor a pagar es 66. Nos están diciendo que una señora decide pintar las paredes de su cocina. 2 de ellas poseen X metros cuadrados de superficie cada una y las 2 restantes X metros cuadrados también cada una, pero pues cada uno son diferentes. También nos dice que cada litro de pintura cuesta X dólares y que alcanza para pintar 3 metros cuadrados. Sabiendo que la misma señora se encarga de la tarea, es decir, que no tiene que pagarle a alguien extra, y que ella aplica 2 manos de pintura, tenemos que escribir un programa que lea los datos correspondientes y que calcule e imprima el costo de pintar las paredes de la cocina. Entonces, para empezar a resolver este ejercicio, vamos a empezar con un CLC para limpiar la consola cada vez que ejecutemos el programa. Y vamos a primero pedirle al usuario que nos diga cuánto es este valor X1 y cuánto es este valor X2. Entonces, vamos a guardar el primero en la variable paredes 1 y 2. Y esto va a ser igual a una variable tipo entero. Vamos a usar un input. Y vamos a pedirle al usuario que ingrese la cantidad de metros cuadrados de las 2 primeras paredes. 2 puntos y cerramos con un punto y coma. Voy a tomar esto y lo voy a copiar y pegar aquí abajo. Ahora vamos a colocar las paredes 3 y 4 y le vamos a pedir que ingrese la cantidad de metros cuadrados de las otras o de las 2 paredes siguientes. Perfecto. Ahí tendremos paredes 1 y 2 y paredes 3 y 4, al menos los metros cuadrados de superficie que tienen esas paredes. Entonces, lo que sí podríamos hacer de una vez es crear una variable que se llame metros cuadrados. Y esta va a ser igual a las paredes 1 y 2 por 2, porque nos está dando la cantidad de metros cuadrados de cada pared. Pero entonces tenemos que multiplicarla por 2 porque son 2 paredes. Más las paredes 3 y 4 también por 2 porque hay 2 paredes que tienen esa cantidad de superficie. Ya tendríamos en la variable metros cuadrados el total de metros cuadrados que tenemos que pintar en esa cocina. Ahora vamos a pedir al usuario que nos diga el costo. La variable costo va a ser de tipo double y con el input vamos a pedir al usuario que ingrese el costo de cada litro de pintura. 2 puntos, cerramos con un punto y coma y vamos a tener en cuenta otra variable que va a ser a pintar. Entonces, yo sé que esa es la cantidad de metros cuadrados que tiene la cocina, pero es que no vamos a pintar esa cantidad de metros cuadrados, sino que le vamos a pintar el doble, porque la señora, según el enunciado, va a dar 2 manos de pintura, va a aplicar 2 manos de pintura. Entonces, lo que sea que tenga de metros cuadrados la cocina, la vamos a pintar 2 veces, por eso lo multiplico por 2, y ahora sí en la variable a pintar está el valor de la cantidad de metros cuadrados reales que hay que pintar en la cocina. Así que yo voy a crear otra variable que se llame litros necesarios y la cantidad de litros necesarios para pintar toda la cocina es así de sencillo. Tomamos la variable a pintar, que es la superficie total a pintar, y la dividimos sobre 3 porque cada litro de pintura permite pintar 3 metros cuadrados. Entonces la cantidad de litros necesarios pues es el total a pintar sobre 3 y eso nos da la cantidad de litros que necesitamos comprar. Y ahora el costo total, que es lo que al final nos están pidiendo, es multiplicar los litros que necesitamos por el costo de cada litro, que está en la variable costo. Entonces si yo multiplico esos dos, ya me dice el costo total de pintar la cocina. Coloquemos f'printf, un salto de línea, y vamos a decir que el costo total de pintar la cocina es de 2 puntos. Y colocamos una variable de tipo flotante que puede tener, que no quiero que tenga números ceros a la derecha, por eso uso el símbolo de porcentaje y la letra G. Y hacemos otro salto de línea. La variable que vamos a imprimir es costo total. Así que vamos a correr el programa, vamos a decir que las 2 primeras tienen 2 metros cuadrados y la otra 3, que cada litro de pintura vale 5 y nos dice que el costo total a pintar de pintar la cocina es de 33.33. Les recuerdo que este código está disponible para su descarga en mi página programaresuelto.com y que si necesitan ayuda con sus trabajos me pueden escribir, el link se los dejo en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Hasta luego.